Bienvenidos a este video. En esta oportunidad estudiaremos las tres leyes del movimiento propuestas por el físico Isaac Newton, principios fundamentales que marcaron un antes y un después en el desarrollo de la física. Estas leyes nos permiten comprender cómo se comportan los cuerpos cuando están en reposo o en movimiento, y cómo las fuerzas influyen en cada uno de esos cambios. Aunque fueron formuladas hace más de 3 siglos, las leyes de Newton continúan siendo esenciales para explicar muchos fenómenos que ocurren en nuestra vida diaria. Están presentes cuando caminamos, cuando empujamos un carrito de compras, cuando movemos un objeto pesado, cuando un automóvil acelera o frena, e incluso cuando practicamos deportes como el fútbol. Cada uno de estos movimientos tiene una explicación basada en principios físicos que podemos observar fácilmente a nuestro alrededor. En este video conoceremos de manera clara y sencilla cada una de las 3 leyes de Newton. Comenzaremos con la primera ley, conocida como la ley de la inercia, que explica por qué los objetos tienden a mantener su estado de reposo o de movimiento. Luego estudiaremos la segunda ley, que relaciona la fuerza, la masa y la aceleración de un cuerpo. Finalmente, analizaremos la tercera ley, que establece que por cada acción existe una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. Para comprender mejor cada uno de estos conceptos, utilizaremos ejemplos de la vida cotidiana que nos permitirán observar cómo estas leyes están presentes en situaciones que vivimos todos los días. ¿Alguna vez has notado que un objeto sigue moviéndose aunque dejes de empujarlo? Este fenómeno se explica gracias a la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. La inercia es la propiedad que tienen todos los cuerpos de mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre ellos. Esto significa que un objeto que está quieto permanecerá quieto, y uno que está en movimiento continuará moviéndose en la misma dirección y con la misma velocidad hasta que una fuerza lo detenga o cambie su trayectoria. Por ejemplo, un joven empuja un carrito de compras por el pasillo de un supermercado. Cuando deja de empujarlo, el carrito no se detiene de inmediato, sino que continúa avanzando durante unos segundos debido a la inercia. Finalmente se detiene porque el rozamiento con el suelo y la resistencia del aire actúan sobre él. Otro ejemplo ocurre cuando una persona viaja en un automóvil. Si el conductor frena bruscamente, el cuerpo del pasajero tiende a inclinarse hacia adelante, ya que su cuerpo intenta continuar con el movimiento que llevaba el vehículo. También sucede al deslizar una pelota sobre el piso. Después de impulsarla, la pelota sigue rodando por un momento sin necesidad de seguir empujándola. Poco a poco disminuye su velocidad hasta detenerse por la fricción con el suelo. Estos ejemplos muestran cómo la inercia está presente en muchas situaciones de la vida cotidiana y cómo los objetos tienden a mantener su estado de movimiento o de reposo hasta que una fuerza externa actúa sobre ellos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos objetos requieren más esfuerzo para moverse que otros? Esto se explica gracias a la segunda ley de Newton, que relaciona la fuerza, la masa y la aceleración. Esta ley establece que la aceleración de un objeto depende de la fuerza que se le aplica y de su masa. Es decir, cuanto mayor sea la fuerza, mayor será la aceleración. Pero cuanto mayor sea la masa, más fuerza será necesaria para mover el objeto. Por ejemplo, un padre empuja una caja en la que su hijo va sentado. Al aplicar una fuerza, la caja comienza a moverse. Si el niño lleva una mochila o se agrega más peso dentro de la caja, el padre tendrá que ejercer una fuerza mayor para lograr la misma aceleración. Otro ejemplo ocurre cuando una persona empuja un automóvil que se ha quedado sin combustible. Debido a la gran masa del vehículo, es necesario aplicar mucha fuerza para que comience a moverse. También podemos observar esta ley cuando un atleta lanza una jabalina. Mientras mayor sea la fuerza con la que realiza el lanzamiento, mayor será la aceleración de la jabalina y más lejos llegará. Estos ejemplos muestran cómo la fuerza aplicada y la masa del objeto influyen directamente en la aceleración que adquiere durante el movimiento. ¿Alguna vez has notado que cuando pateas una pelota, esta sale disparada y al mismo tiempo sientes el impacto en tu pie? Este fenómeno se explica gracias a la tercera ley de Newton, también conocida como la ley de acción y reacción. Esta ley establece que por cada acción existe una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Esto significa que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto responde ejerciendo una fuerza igual, pero en dirección opuesta. Por ejemplo, cuando una persona patea una pelota de fútbol, el pie aplica una fuerza sobre la pelota y ésta sale hacia adelante. Al mismo tiempo, la pelota ejerce una fuerza sobre el pie, por eso se siente el impacto al momento del golpe. Otro ejemplo ocurre al caminar. Cada vez que damos un paso, nuestros pies empujan el suelo hacia atrás y, como reacción, el suelo nos impulsa hacia adelante, permitiéndonos avanzar. También sucede cuando un nadador se desplaza en una piscina.
Al empujar el agua hacia atrás con sus brazos y piernas, el agua ejerce una fuerza en sentido contrario que impulsa al nadador hacia adelante. Estos ejemplos muestran que las fuerzas siempre aparecen en pares y que cada acción produce una reacción de la misma intensidad, pero en dirección opuesta. Después de analizar las tres leyes de Newton, podemos comprender que el movimiento de los objetos no ocurre por casualidad, sino que responde a principios físicos que explican cómo actúan las fuerzas en la naturaleza. Cada una de estas leyes nos ayuda a entender diferentes aspectos del movimiento y, juntas, forman una base fundamental para el estudio de la física. A lo largo de este video observamos que la primera ley explica la inercia y la tendencia de los cuerpos a conservar su estado de reposo o de movimiento. También vimos que la segunda ley demuestra cómo la fuerza aplicada y la masa de un objeto determinan la aceleración que éste adquiere. Finalmente, la tercera ley nos enseñó que toda acción produce una reacción de igual magnitud y en sentido contrario, principio que podemos observar constantemente en diferentes actividades de nuestra vida diaria. Las leyes de Newton no solo tienen importancia en el ámbito académico, sino que también se aplican en la ingeniería, el transporte, la construcción, la tecnología, el deporte y muchas otras áreas. Gracias a ellas es posible diseñar vehículos más seguros, construir puentes y edificios resistentes, desarrollar maquinaria y comprender el funcionamiento de numerosos sistemas que utilizamos diariamente. Conocer estas leyes nos permite interpretar mejor el mundo que nos rodea y reconocer que la física está presente en cada acción que realizamos. Desde los movimientos más simples hasta los más complejos, las leyes de Newton continúan siendo una herramienta esencial para explicar el comportamiento de los cuerpos y entender cómo funciona nuestro entorno.